Como una novedad legislativa, el nuevo Código General del Proceso, regulado en la Ley 1564 del 2012, consagró el proceso monitorio como un mecanismo ágil para el reconocimiento de obligaciones de carácter itineraria, cuando si bien se cuenta con un principio de prueba, la misma no cumple con los requisitos del título ejecutivo para ser exigible coactivamente ante la jurisdicción. Se trata precisamente de uno de los mecanismos para satisfacer el derecho de crédito con miras a activar la responsabilidad del deudor incumplido. Para hacer uso de este instrumento judicial, se ha de presentar la demanda con el cumplimiento total de los requisitos contemplados en el artículo 420 del Código General del Proceso, resaltando el cumplimiento de las siguientes exigencias. Primero, se ha de pretender el pago de una obligación monetaria, excluyendo así las obligaciones de dar, de hacer o no hacer, e incluso aquellas que tienen por objeto regulación de perjuicios. Segundo, dicha obligación debe ser clara, con un valor determinado y exigible, es decir, no sujeta a un plazo o condición suspensiva. Tercero, la obligación debe provenir de un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, entendiéndose que cualquier modalidad contractual puede ser causa de un proceso monitorio, cuando el pago de una obligación dineraria se encuentra insatisfecha. Por ejemplo, el préstamo de dinero sin diligenciamiento del título valor como pagaré, letra de cambio, factura, o un título valor diligenciado inadecuadamente o vencido. Ojo, no puede utilizarse para cobrar perjuicios de naturaleza extracontractual. Cuarta, las pretensiones patrimoniales no podrán exceder el equivalente de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, actualmente a 40 millones de pesos. El juez, una vez cumplidos los lineamientos comentados, proferirá un auto, por medio del cual ordenará al deudor ejecutar la prestación insatisfecha o explicar las razones por las que considera no deber en todo o en parte. Auto no susceptible de ser impugnado. Este auto deberá ser notificado al deudor de manera personal, de conformidad con el artículo 421 del Código General del Proceso. Es decir, el demandado debe acudir al juzgado a notificarse de forma personal. No obstante, con la Ley 2213 del 2022, tal notificación personal puede surtirse a través de correo electrónico, declarando bajo gravedad de juramento que determinada dirección electrónica pertenece al demandado y aportando pruebas de cómo ésta se obtuvo. Es necesario aclarar que la notificación personal a través de correo electrónico está condicionada al acuse de recibido. Por lo tanto, es de vital importancia contar con herramientas tecnológicas que permitan probar esta situación. El deudor tendrá 10 días para pagar o asumir defensa enfatizada en negar total o parcialmente la deuda reclamada. Si el deudor no comparece, no explica su renuencia o no presenta objeción alguna, el estrado judicial deberá dictar sentencia, declarando la existencia de la obligación, ordenando su pago y condenándolo por costas judiciales, por cuanto si bien no presentó oposición, no canceló la deuda, activó el accionar de la Administración de Justicia. Esta sentencia no admite recursos y constituye cosa juzgada. Pero, si el deudor presenta oposición, allegando las razones de que adeuda, pero de manera parcial o no adeuda, con pruebas, el juez pondrá en conocimiento del acreedor y o demandante ello, por 5 días, para que pida pruebas adicionales y seguido a ello, convocar audiencia del artículo 392. En la audiencia pueden pasar 2 cosas. Primero, que el deudor se oponga de manera infundada y sea condenado, ante lo cual se le impondrá multa del 10% del valor de la deuda a favor del demandante. Segundo, que el deudor se oponga fundadamente y no sea condenado. Entonces se impondrá multa del 10% del valor de la deuda al demandante a favor del deudor. El proceso monitorio en su esencia es corto a comparación de otros
en la medida de que es de única instancia, no admite excepciones previas, demanda de reconvención, ni integración de litis consorcio, notificación por aviso, emplazamiento y o nombramiento de curador al lite. Podrán practicarse las medidas cautelares previstas para los demás procesos declarativos y dictada la sentencia a favor del acreedor, proceden las medidas cautelares propias de los procesos ejecutivos. Crítica a la luz de la parte demandante. Es un proceso que no permite que se constituya un título de ejecución en contra del deudor sin su conocimiento, puesto que exige solo la notificación personal al demandado, que de no lograrse, ya sea física o electrónicamente, no existe manera de continuar con el trámite, lo que acarrea un grave perjuicio para los intereses del accionante, pues en el peor de los casos tendrá que desistir del proceso monitorio e iniciar un proceso declarativo y posteriormente uno ejecutivo, con las demoras en los términos que ellos implican, situación que se aleja totalmente de la finalidad del sistema monitorio. No obstante, a la luz del deudor, el hecho de que se exija como única notificación la personal constituye una garantía real y efectiva del derecho a contradicción y defensa del mismo. Crítica a la luz de la Administración de Justicia. Si bien se creó el proceso para descongestionar el aparato judicial con un proceso más corto y ágil, puede llegar a presentar mayor congestión al sistema judicial y estancamiento de la operatividad de los funcionarios judiciales, cuando no se le puede superar la etapa de notificación a los mismos, puesto que no puede en principio el juzgado archivarlos ni terminarlos por no operar la figura del desistimiento tácito hasta tanto no se cumpla un año de inactividad contados a partir de la última actuación surtida. Es consciente y claro para la Corte Constitucional la necesidad de otros medios de notificación distintos al personal en el sistema monitorio, puesto que tal exigencia desconoce los fines perseguidos de esta clase de litigios. Empero, a la fecha, continúa apegándose a la protección del derecho a la contradicción y defensa que le asiste al demandado, exigiendo que la litis se integrará si se realiza efectivamente la notificación personal al deudor. Ahora, con la expedición del Decreto 806 del 2020, convertido en la Ley 2213 del 2022, se flexibilizó la forma de notificación personal, siendo posible que con la ayuda de herramientas tecnológicas se agilice la forma de notificar personalmente y se logre adelantar con mayor agilidad este tipo de procesos. Pero si no se cuenta con correo del deudor activo, ni tampoco con la voluntad de éste de acercarse al despacho a notificarse, volvemos a lo mismo. Este proceso está regulado desde el artículo 419 al 421 del Código General del Proceso. Finalmente, contempla el trámite de un proceso verbal sumario de mínima cuantía y es un proceso mixto, toda vez que una vez comprobada la aceptación parcial o el silencio del demandado respecto del auto de requerimiento para pago, el trámite modifica su naturaleza, pues ya no será de naturaleza declarativa, sino de ejecución, tornándose dicho auto de requerimiento en título ejecutivo susceptible de exigirse judicialmente en el mismo proceso.